Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo programa de Camino al Cielo. En esta segunda jornada de Liga Hypermotion, una jornada marcada por la que hay que destacar a los equipos visitantes. Han habido hasta 7 victorias este fin de semana de equipos visitantes. La primera en ese Castellón 0, Valladolid 1. La segunda la tuvimos en el Mirandés 0, Huesca 1. La tercera la tuvimos en Ceuta, con el Sporting ganando también 0-1. Una de las más novedosas, la del Zaragoza 1-3 contra el Andorra. La de la Cultural contra el Almería por 0-1. La del Albacete contra el Racing por 2-3 y la del Córdoba 1-3 ante Las Palmas. Como ya hemos visto, o sea, 7 resultados en los que los equipos visitantes se han llevado los 3 puntos para que veamos un poco cómo ha empezado esta segunda división. Y dentro de estos resultados visitantes, para mí hay que detenerse en 2 lugares. La primera, en Granada, porque encajó 3 goles contra el Eibar. Es verdad que el Granada sí que es verdad que jugaba fuera de casa, jugaba en Eibar. Pero ojito, porque este Granada, no sé si podemos hablar de crisis, pero sí que podemos hablar de que tienen que empezar a cambiar las cosas para el equipo de Pacheta. Otro de los lugares a los que hay que moverse es en Zaragoza. Yo creo que ya tiene un problema el Zaragoza, se puede hablar de un problema, sobre todo en la defensa. Hace apenas unos días llegaba Pablo Insúa, el nuevo fichaje del Zaragoza. No sé yo si es la solución de los problemas que tiene el Zaragoza atrás, pero tenía que reportarse en esa faceta y lo ha hecho con Pablo Insúa. Y el que ha caído lesionado está Sende. Y luego para mí hay 3 equipos que ya han mostrado el potencial individual que tienen, el potencial en cuanto a jugadores, jugadores contrastados que han llegado para capitanear a sus equipos y que tiene pinta de que son los que van a marcar el ritmo por arriba. El primero es el Valladolid, con la tasa que estuvo espectacular en ese partido contra el Castellón, líder de los duelos en esta jornada 2, 16 duelos ganados, el doble que el segundo en esta faceta, acompañado además de un Biuk que para mí es una de las revelaciones de este inicio de Liga Hypermotion. Es un puñal por la banda, además se entiende muy bien tanto con Chucky como con el propio Latasa, así que este Valladolid apunta alto después del año que tuvieron tan triste el año pasado. Este año han arrancado felices y han arrancado sobre todo, ya digo, con esas 2 piezas apuntando alto. Otro de los equipos es el Racing de Santander, un partido en el que se pudo decantar realmente para cualquiera de las 2 partes, porque el Alba creo que volvió a hacer un partidazo. Volvimos a ver ese Albacete con 2 nombres que seguimos destacando jornada tras jornada. El primero para mí es el de Agus Medina. Espectacular el partido que se marca Agus Medina, que es difícil calificar en qué posición juega Agus Medina porque aparece por absolutamente todas las partes del campo. Y para mí eso es brutal a nivel de juego. Y el otro nombre es el de Morci, que es un constante dolor de muelas para los rivales, atacando por las bandas, llegando, tiene un golpeo de fuera espectacular. Ese partido entre el Racing de Santander y el Albacete fue de los más bonitos de la jornada. Y el otro equipo que para mí está en ese trenecito de equipos que liderarán la parte alta es Las Palmas, con debut de Lukovic, con gol, con asistencia y con otro tanto además también de Ale García. Estos son los resultados que se han dado durante esta jornada, una jornada que, como decimos, ha venido marcada por las victorias visitantes. Todo ello ha llevado a que la clasificación ahora mismo de la segunda división en esta jornada número 2 esté así, con el Valladolid y el Racing arriba, primero y segundo puesto con 6 puntos, acompañado del Real Sporting también con 6 en la tercera posición, y a partir de aquí los equipos con 4, Sporting Burgos con 4, Eibar con 4, Andorra con 4, Las Palmas con 4, Depor con 4, Almería con 4, Cádiz con 4, décimo primero Huesca ya con 4 también, y el Málaga, es el último equipo con 4 puntos, 12º. A partir de aquí, solo un equipo con 3 puntos, la Real Sociedad B, el Sanse, que se planta con 3 puntos, y por detrás, equipo que ha empatado los 2 partidos, el Lega, y equipo que ha empatado 1 y perdido otro, el Alba. A partir de aquí, el 16º al último clasificado, al 12º, todos con 0 puntos. El Mirandés, el Córdoba, el Castellón, el Zaragoza, el Ceuta, Cultural Leonesa y Granada son los equipos que de momento no conocen la victoria. Así se queda esta clasificación en la jornada 2 de la Liga Hypermotion. Así que vamos a analizar todo lo que ha pasado en esta hipertensión en la jornada número 2, en este programa número 2, también de Camino al Cielo. Súbeme la radio. Tráeme algo.
canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada. Momento ya de abrir esta tertulia de Plata en Camino al Cielo en este segundo programa de la temporada, y hoy volvemos a repetir con uno de los tertulianos que tuvimos la semana pasada, Pablo Vallejo desde Radio Marca de Cádiz. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo por aquí. Y hoy estreno en esta temporada. Es verdad que durante la temporada pasada ya estuvo alguna vez con nosotros, pero volvemos a tener a Mario Jiménez, canal de YouTube también ahí a tope. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alex, un placer estar con vosotros un día más. Bueno, hemos comentado algunas cosillas ahora fuera de micros de lo que ha sido esta jornada 2, pero a mí siempre me gusta lanzaros la primera, así un poco general, de todo lo que habéis visto, de lo que hayáis visto esta jornada 2 en la Liga Hypermotion. ¿Con qué os quedáis así de primeras? ¿Qué habéis visto? Empiezo por ti, Mario. Pues a mí la verdad es que hay varias cosas bastante positivas. Creo que, por ejemplo, lo del Sporting creo que a mí me está sorprendiendo. Creo que, por ejemplo, con Pablo Vázquez, que luego hablaremos de él, hizo una resistencia brutal en Ceuta. El Valladolid, que a pesar de que para mí no hizo su mejor partido, creo que resistió ante un equipo como el Castellón que aunque lleva 0-6, para mí está dejando mejores sensaciones de lo que vemos en la clasificación. Creo que, por ejemplo, lo del Racing, que siendo un equipo que no se ha movido en exceso, pues ha mantenido la columna vertebral y ahí está también con pleno de 6-6. Lo del Granada, que también hay que verlo. Por ejemplo, lo del Burgos a mí me parece que está siendo muy interesante, compitiendo realmente bien ante el Depor en Riazor. Bueno, la verdad que hay bastantes cosas, tanto para bien como para mal, de absolutamente todo. Sí, bueno, a ver, es que es un poco lo de siempre, ¿no? En segunda división es muy difícil hacer pronósticos, es difícil hacerlos en la jornada 15, pues imaginaros en la jornada 2, ¿no? Pero sí que es cierto lo que dice Mario, que se pueden ir deslizando ciertas cositas, que se pueden ir apreciando pues ciertos aspectos de la categoría. Yo, por añadir un poco más de nombres a nivel de equipos, de los que ha dicho el compañero Mario, también destacaría, por ejemplo, el Albacete, que es un equipo al que yo le auguro, ¿no? De hecho, todavía una buena temporada, pero que a nivel de puntos todavía no se traduce como tal. Creo que ayer contra el Racing pues mereció incluso un poco más, pero es que el Racing lo que tiene arriba es un vendaval ofensivo tremendo, que si además la pieza de Villalibre, que después vamos a hablar de él, pues encaja también como ha encajado, pues se convierte en un equipo bastante temible y que incluso con poquito nivel ofensivo es capaz de ganarle a todo un equipazo como para mí es el Albacete. Profundizar en el Granada, que bueno, se confirma un poco lo que hablábamos la semana pasada, un equipo que creo que no ha existido el verano, ¿no? Que se me entienda, ¿no? Pero que creo que continúa con las mismas sensaciones negativas con las que terminó la temporada pasada. Y a nivel también positivo, me voy a quedar con el Andorra. Un equipo para mí siempre atractivo, un equipo que bueno, creo que siempre llama la atención verlo jugar por la filosofía y por la metodología que tiene, y que creo que el buen papel del Andorra, lo hilo con otro equipo, confirma la mala situación del Zaragoza, que es otro equipo que es cierto que las últimas temporadas nos venía acostumbrando a al menos un comienzo liguero decente y bueno y positivo, pero que este año, incluso desde el comienzo, está demostrando que es un equipo para mí muy, pero que muy plano. A mí no me dice absolutamente nada, lo comentaba la semana pasada, me sigue sin decir absolutamente nada. Lo veo un equipo frágil en defensa y con muy pocas ideas en ataque, y que creo que se puede complicar mucho la vida, aún teniendo en cuenta que estamos en la jornada 2, ¿no? Vamos a intentar ir por partes porque hay mucho que analizar en esta jornada 2, en este segundo programa de Camino al Cielo. Y por empezar yo creo que la nota más negativa de la jornada quizás es el Granada. Más que nada también porque venimos de la jornada en la que venimos, en la que las sensaciones ya no fueron buenas, pero cuando te pones a analizar el equipo y la plantilla del Granada y ves jugadores como Stoichkov, como Arnaiz, como el otro día, ves la plantilla y dices, algo más le tiene que competir a este Eibar. Yo no sé cómo lo veis, pero no sé si Pacheta va a tener demasiado tiempo para poder darle la vuelta a la situación, también con la salida de Boyé. No sé cómo lo veis. Yo es que quizás lo pongo abajo del todo. Los pongo ahora mismo como quizás la situación más crítica de este inicio de temporada.
Bueno, y es cierto, Alex, que aunque sea anecdótico, tú lo pones abajo del todo y la clasificación también lo pone en el último lugar, ¿no? Que, bueno, lo digo, ¿no? Es anecdótico, jornada 2, todo va a cambiar muchísimo, pero bueno, manteniendo un poco el discurso, ¿no? La sensación de que se mantiene todo lo que ocurrió la temporada pasada, es un equipo muy, pero que muy frágil en defensa, ha encajado 6 goles en 2 partidos, que son muy malas cifras, y bueno, ha fichado a Pablo Insúa ahora, que a ver cómo encaja en esa línea defensiva de Pacheta, pero es que la fragilidad defensiva se une a lo insípido que es el equipo en ataque y eso que tiene nombres, ¿no? Tiene a Arnaiz, tiene a Rodelas, tiene a Stoikov, tiene a Trigueros, tiene a Pascual, tiene a Solimane, es decir, tiene mucho potencial arriba y con todo eso no tiró a portería en 90 minutos en Ipurúa, lo que me parece realmente alarmante. Sumado a todo eso, que es lo puramente futbolístico, lo puramente deportivo, yo le sumo también la actitud del equipo. Es una actitud de brazos caídos, una actitud de equipo perdedor, ¿no? Sin ser tampoco excesivamente alarmante, pero creo que la actitud que muestra el equipo es de pescado vendido y, sinceramente, yo esperaba un Pacheta mucho más autocrítico, mucho más, no sé, reivindicativo en rueda de prensa y no lo encontré. Entonces creo que el trabajo que tiene por delante Pacheta es muy, pero que muy, muy grande y sí que es cierto que en estos últimos días de mercado creo que el Granada tendría que acometer alguna operación que le dé un poquito más ya a nivel incluso de lo que decía, de actitud, porque es lo más preocupante. Puedes fallar pases, puedes fallar goles, pero si no pones la actitud que hay que tener, ahí es que la mentalidad del equipo no es la correcta, ¿no? Entonces ahí, pues sí me preocupa un poquito el conjunto andaluz. Mario, es verdad que no le vendría mal, pero Pablo Insúa es fichaje del Zaragoza, ¿no? Podemos decir, ¿no? Eso iba a decir que Insúa ha salido de Granada, no ha llegado, pero vamos, que es otro futbolista que ha cambiado de equipo y que además ha sido recientemente anunciado por otro equipo. ¿Y, Yo y yo qué he dicho? ¿Yo qué he respecto dicho, perdón? que había llegado al Granada. Eso es. Ah, no, 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 perdón, perdón. No pasa nada, no pasa nada, no pasa Perdón, nada. perdón, perdón. Lapsus ahí Que de, lapsus ahí de Vallejo, decías, Mario. son 22 equipos y a veces me lío. Perdón, Y perdón, ¿eh? demasiados jugadores, efectivamente. Totalmente. Yo respecto al Granada, la verdad que estoy bastante en vuestra línea. A mí me ha dejado muchas dudas en los dos partidos. Sí que es verdad que esperaba que le costase al inicio porque con todo el tema de las inscripciones, todo lo que salió, recuerdo en la previa de la primera jornada ante el Depor, de que había muchos futbolistas que no podían contar, que no estaban convocados y que, pues eso, que no podían jugar porque no había podido inscribir y que tenía ese problema, pero que con la salida de Boyé, pues parecía que podía cambiar la cosa, pues ha cambiado en ello, pero claro, al final son jugadores que acababan de llegar, que se estaban estrenando en ese segundo partido y que está todavía el equipo muy cogido con pinzas, que en defensa, pues es que el primer día con la expulsión de Lama, si ya iba justo de cantidad, ya no hablemos de nivel, que también va en algunas posiciones, si ya iba justo de cantidad, pues la expulsión de Lama el primer día lo complica más y el segundo día es que llega la expulsión del otro central, titular, de Loic. Entonces, bueno, yo creo que ahí resume un poco todo. En los laterales están jugando futbolistas del filial. En el centro del campo también tiene muchos problemas. Arriba, bueno, la verdad es que, como decía Vallejo, le faltan bastantes fichajes. Yo creo que le faltan unos cuantos. No sé hasta qué punto va a poder hacer muchos. Igual no puede hacer muchos y tiene que tocar pocas piezas, pues porque económicamente creo que no va el equipo muy fuerte a estos últimos días de mercado, pero desde luego que lo necesita y creo que todavía es muy pronto para hablar de este equipo porque creo que, vamos, yo creo y quiero pensar que en una semana el equipo va a ser diferente y que ya con todo encajado y con todas las inscripciones hechas y con todos los fichajes, pues va a ser diferente. Yo confío en Pacheta, creo que es un entrenador que ha demostrado que está de sobra capacitado, para mí es de lo mejorcito de la categoría, pero claro, evidentemente le tienen que dar herramientas y ahora mismo el equipo pues no está demostrando tenerlas. Y luego, por solo remarcar y puntualizar, es verdad que el nivel, por ejemplo, mostrado de los centrales, en el caso de Loic, la mano que hace, la segunda mano que hace, para un equipo que tiene que aspirar a estar arriba y que por plantilla lo estamos diciendo, esos errores los puede cometer. Es una mano Es que de... estar fuera del partido. Es que le saca, sí, sí, totalmente. Y que sí que es cierto, Alex, que evidentemente hablamos del Granada, que está muy mal, pero que enfrente tenía un Eibar que creo que es muy interesante también la propuesta del conjunto armero, sobre todo muy serio, ¿no? Y cuando unes a un equipo serio como es el Eibar, a un equipo que todavía no sabe muy bien por dónde va, como es el Con Granada, dudas. ocurren cosas como la que ocurrió el viernes, creo que fue el partido, ¿no? Sí, Mm.
Eso Pues es. el viernes. Y un otro de los nombres que, Mario, alguna vez lo hemos dicho, es el de San José. A mí es que me parece un entrenador que le está dando a Eibar lo que quizás los últimos años había perdido o parecía que iba a perder, que es ser ese equipo sólido, que trabaja todos con una idea clarísima. Y cada vez este Eibar me gusta más. Sí, a mí me está gustando porque creo que es un equipo que le falta, que en cuanto a nivel de plantilla, en cuanto a individualmente, creo que le faltan cosas, creo que es un equipo Mm. limitado y que para mí es un equipo más o menos de media tabla, pero que tiene determinados futbolistas que suben el nivel, como el caso de Elis Garrido, que yo creo que es un ejemplo muy claro, que ya lo está demostrando desde el primer día, y luego aparte pues le suma una idea colectiva que yo creo que enriquece al equipo, que sube el nivel individual de los futbolistas y que al final pues se está viendo desde la temporada pasada en ese final que lo hizo muy bien y en este inicio pues manteniendo esa misma dinámica, además ha perdido jugadores, pero bueno, aún así se ha repuesto bien, así que la verdad es que tiene buena pinta y como decía Vallejo, creo que lo mejor que se puede decir es que está siendo un equipo serio en estos partidos y aunque todavía es pronto, la verdad es que ha comenzado por lo menos de forma esperanzadora. Bueno, ¿y qué me decís de Ardilla, ¿no? Que ya entró en el once ideal de la pasada jornada Sí, sí. y metió un gol, pero es que ya no solo por el gol, es todo lo que imprime a los compañeros, ¿no? El liderazgo, la jerarquía, el carácter que tiene, que es un equipo, como decía Mario, que no destaca precisamente por sus individualidades y sí por lo colectivo, tener un capitán general como Ardilla creo que es fundamental, ¿no? No Em, pasan los lo- años. Salida de balón es una cosa increíble y de hecho el Hmm. primer gol es que se lo inventa él sí, prácticamente. sí. No es ni gol suyo ni asistencia, pero es que es el pase clave realmente de la acción y el que cambia el partido y luego con el segundo, bueno, es que es una cosa de locos lo suyo. No, y que además da la sensación de ser el típico defensa que está todo el rato metido en el partido, que es difícil sacarlo, está exactamente donde tiene que estar en cada momento y que normalmente piensas, ¿no? Cuanta más edad, pues esas cosas las vas perdiendo. Y hay ese tipo de centrales que parece que con los años mejoran en ese sentido. Luego, os quiero preguntar, porque yo en la presentación ya lo he dicho, veo a tres equipos que quizás sin hacer grandes partidos o sin demostrar el nivel que tienen estas dos primeras jornadas, veo que con muy poquito hace mucho daño, que son el Valladolid, el Racing y Las Palmas. Cada uno con sus matices, cada uno con sus pequeñas conclusiones, pero es verdad que para mí el Valladolid no hizo un gran partido en Castalia, pero hace mucho daño porque tiene dos, tres piezas, la Tasa, Biuk, Chucky en el centro del campo, que te hacen mucho daño, la verdad. En el Racing de Santander capacidad para mover el banquillo y que de momento el que metas te marque dos goles. Y luego, sobre todo, el debut de Lekovic con Las Palmas, que para mí es de lo mejorito de esta jornada 2. No sé si coincidís conmigo en esto o si veis algún otro Hmm. equipo que meteréis en la lista, si los quitaría, no sé cómo lo veis. Bueno, por empezar por alguno, empezamos por el Pucela, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que lo mejor del Valladolid, más allá del potencial que tiene un gran equipo, una gran plantilla, lo mejor que está demostrando el Valladolid en estas primeras jornadas es que está entendiendo bien la categoría, es que está entendiendo bien cómo funciona Segunda División. Y eso, cuando hablamos de un equipo recién descendido de primera a segunda, no es tan fácil encontrarlo y el equipo de Guillermo Almada lo está consiguiendo, ¿no? No ha encajado ningún gol, 0 goles encajados en 2 partidos. Es un equipo muy intenso que además supo sufrir en Castalia. En la segunda mitad me gustó mucho la tasa y ojito también con el inicio liguero del croata, de Diuk, que también me está gustando mucho. A mí personalmente me transmite muy buenas sensaciones este Valladolid porque es un equipo serio que después tiene calidad, ¿no? Para solucionar y para solventar los partidos. ¿Y qué es lo mejor también del Valladolid, en mi opinión? Que le veo mucho margen de mejora. Lo veo muy bien, pero aún así le veo muchísimo margen de mejora y eso creo que lo puede convertir en un equipo muy, pero que muy temible en segunda. Por cierto, partidazo de Tomeo también, ¿eh? El jugador que estaba en Mirandés, que también me está gustando mucho, el central, Pablo Tomeo. Sí, la verdad es que para mí es un equipo que, como decías, Alex, creo que sin ser su mejor versión, es un equipo que con poco te mata. Y ya se vio contra el Ceuta, que además los tres goles fueron tras recuperaciones en campo rival. Con el Castellón también recuperó varias que pudieron haber acabado en gol, que no lo hicieron, que en la primera parte yo creo que estuvo mejor el Valladolid de lo que estuvo en la segunda, que acabó sufriendo muchísimo y aguantando con una defensa de área para mí bastante, bastante buena, con Tomeo, como decía Vallejo, también con Juric y luego con Guillerme, que hizo dos, tres, cuatro paradas de alto nivel en la categoría y que está demostrando ya desde el primer día que es un portero de mucho nivel, que venía de primera red, pero que ha llegado para, vamos, ya no para quedarse, sino seguramente para dar un salto pronto, porque es que se está viendo desde el primer día, como digo. Y al final también creo que el Valladolid, aunque creo que le faltaban varias piezas,
que todavía podría moverse en el mercado, aunque no sé hasta qué punto lo va a hacer, porque según parece no se va a mover demasiado, pero creo que lo que ha fichado es que es muy interesante. Es que vas pieza por pieza y tanto en portería como en la defensa, en medio campo, en la delantera, tiene cosas de nivel individualmente. Luego, aparte, yo tenía ciertas dudas con Almada, porque al final es un entrenador que ha tenido mucho éxito en América, pero que este tipo de fichajes a veces cuesta y que, pues bueno, no es tan fácil de encajar en la categoría, no es tan fácil y no siempre sale bien a pesar de que sea un entrenador contrastado en América, como digo. Y la verdad es que creo que el inicio es clave y lo está aprovechando con esos 6 puntos. Además, dejando buenas sensaciones, seguramente más en Ceuta, pero es que el segundo día, siendo el nivel que para mí tiene el Castellón, que vamos, yo la verdad que confío mucho en este equipo, pues aún así, aunque no fuera su mejor partido, aguanta el resultado y acaba ganando. Por tanto, a mí la verdad es que me convence y además es que luego ha mantenido otras piezas, como decís, de la tasa, que es que me parece clave, porque ha sido un jugador muy criticado en primera división, Pero es que en pero es que es un segunda. delantero Sí, sí, es un en delantero segunda. que para mí en segunda es diferencial y luego aparte, que es que creo que es un jugador que en un contexto positivo que le ayude, en primera también podría haber sido interesante, pero claro, el Valladolid estaba como estaba y precisamente para ayudar a la tasa no estuvo. Yo me estoy acordando, Vallejo, hablando de fantasy, de la venta de Biuk a principio de temporada, os lo tengo que decir, Mario, Vallejo vendía a Biuk y me estoy arrepintiendo aún. O sea, El que yo creo Ahí que le también está se arrepintió gustando fue el mucho, Valladolid ¿eh? hace un año, cuando sí, lo mandó cedido, cuando subió a primera lo mandó cedido y yo creo que ya se está viendo ahora y también se vio en segunda hace un par de temporadas con el ascenso, por cuando llegó en enero, que era un jugador que tenía nivel y que era muy joven, que sí, que tenía cosas por mejorar Mm. todavía, pero que es que tal y como ha acabado el Valladolid en primera división, probablemente habría sumado. Tiene una plantilla muy dime, Valle, amplia, dime. ¿eh? En el Valladolid. Perdón, Ale, no, decía que tiene una plantilla muy amplia el Valladolid, tiene un Sí, sí. abanico de posibilidades ahí Guillermo Almada que es tremenda, ¿no? Así que, bueno, para mí, lo dicho antes, me está dejando muy buenas sensaciones y creo que, siendo pronto, es un grandísimo candidato, ¿eh? A estar muy arriba en la tabla. Lo estaba hablando también antes con Vallejo, Mario, no sé si coincidirás, sobre todo con los recién ascendidos, porque no hace un mal partido, por ejemplo, la Cultu contra la Almería, por centrarnos en ese partido. No hace tampoco un mal partido la Real Sociedad B en Málaga, pero hablamos de lo de siempre. El caso Andorra, pues lo pongo un poquito al margen porque ya hemos hablado del nivel que está demostrando, pero son equipos que, a pesar de no hacer malos partidos, luego les cuesta muchísimo hacer gol y transformar. Y eso les lastra prácticamente en todos los partidos de la liga. No sé, es que el debate es muy amplio y quizás da para estar aquí una hora hablando, pero es verdad que jornada 2, repito, pero no sé si se me quedan un poco cortos estos recién ascendidos, Mario Valle. A ver, es que seguramente tenemos la experiencia del año pasado que los recién ascendidos no eran para nada del nivel de equipos de abajo. Es que Córdoba, Depor, Castellón, hablamos de equipos de mucho nivel en la categoría, de Málaga también, y que los cuatro pues se salvaron con bastante holgura y que estuvieron muy lejos de poder descender prácticamente desde la jornada uno, aunque es verdad que algunos sufrieron en algún momento al final, pero que prácticamente estaba todo bastante visto para sentencia relativamente cómodos y relativamente pronto. Entonces, bueno, creo que esa experiencia sí que yo creo que nos hace pensar que es más complicado bueno, que cambie un poco la opinión, porque normalmente los equipos, este tipo de equipos que ascienden de primera red, pues obviamente les tiene que costar más, son de los candidatos a estar muy abajo y este año, pues yo creo que está claro que el nivel es más bajo, aunque a pesar de ello, por ejemplo, el Ceuta y la Cultural, que son los que tienen 0 puntos ahora mismo de los cuatro, pues creo que han firmado bien, teniendo en cuenta su contexto, su situación, aunque aún así, como dices, yo creo que les falta gol, creo que les falta gol. Creo que la Cultu con los últimos fichajes y lo que está sonando, creo que va a crecer y va a dar un paso adelante. Y luego, aparte, pues bueno, sí que es verdad que al final enfrente tenía la Almería, que defensivamente no está siendo un equipo súper fiable, ya lo vimos el primer día contra el Albacete, pero que aún así es el Almería y bueno, yo creo que la Cultu estuvo más centrada en priorizar portería cero después de lo Sí. que venía en Burgos Mm. que otra cosa, aunque sí que es verdad que desde luego que les faltan cosas y que bueno, pues seguramente van a tener que sufrir. Sí, hablando de la Cultu, a mí sí me. Cosa que no con el Ceuta, aunque es cierto que ahí Yáñez tuvo mucho que ver en la victoria del Sporting, pero sí que es cierto que la Cultu tenía un poco de miedo, entre comillas, miedo, pero sí quería ver cómo reaccionaba después de la manita que se llevó en el primer encuentro, en un partido muy condicionado por la roja en el primer minuto
de Diallo. Y al final, contestando un poquito a lo que pregunta Alex, creo que en el caso de la Cultu se vio el otro día, ¿no? Que no hizo un mal partido, creo que le compitió muy bien en Almería, pero se nota que no tiene un jugador diferencial, o al menos todavía no lo ha encontrado en los últimos metros. Y eso en segunda es súper importante, ¿no? Porque tuvo ocasiones. Chacón tuvo una clarísima, por ejemplo, en el segundo tiempo. Es decir, creo que la Cultu tiene mimbres para competir, pero claro, competir es muy importante, pero necesita siempre esa pieza diferencial, esa pieza mágica que sea distinta, que vea el fútbol distinto en los Sí. últimos metros. Y ahí la Cultu tiene que encontrarla. En el caso del Ceuta, Es que, Vallejo, creo que les... perdona que te corte, Dime, Vallejo, pero perdón. es que has dicho Nada. ahí la clave, has dicho creo que la clave, que justamente los equipos que has tenido el año pasado, todos contaban que era una pieza diferencial que yo creo que este año Ya. no la tienen. Porque, por ejemplo, el Córdoba contaba con Alex Sala con Carracedo, el caso del Depor pues con Jeremai con Mella, el caso del Castellón con Calatrava. Y yo, eso es lo que a mí me falta, Vallejo, de los Málaga, que la están rubia. ahora. Con la Rubia, correcto, con Medina. No sé, quizás esas son las piezas que ahora me Claro, faltan de los recién ascendidos. claro, es que por ejemplo, en la Cultu está Luis Chacón, está Collado, que a mí me gustaron el otro día, ¿no? Pero es cierto que necesitan un poco más de lo normal, por así decirlo, para convertirte en las ocasiones, ¿no? Y eso, evidentemente, en segunda, pues te complica mucho las cosas. Sí que es cierto que me gustó, por ejemplo, el planteamiento de Raúl, de Raúl Llona, el técnico de la Cultural, eh, porque movió un poquito, ¿no?, esa línea defensiva, lo que decía Mario, priorizó, ¿no?, el aspecto defensivo, y creo que el equipo compitió mejor, pero todavía necesita seguir creciendo con el paso de las jornadas, al igual que el Ceuta. Y la Real creo que es distinto, ¿no? Al ser un filial, creo que entra dentro de otras valoraciones, dentro de otro análisis. Creo que se puede analizar de forma distinta la Real B, pero Ceuta y Cultural tiene que ir creciendo con el paso de las jornadas. Dejadme rápidamente repasar el 11 de esta jornada, el 11 ideal de la jornada 2, y luego me contáis vuestros MVPs. En la portería hemos elegido ¿Vale? a Yáñez, el portero del Sporting, lateral derecho Loureiro, dos defensas centrales para Pastor y Arvilla, y lateral izquierdo Clemente. Como mediocampistas hemos puesto a Baptistao tirado a la derecha, a Aleix Garrido, el que hemos hablado, el jugador del Eibar, Gelabert, espectacular el inicio de campaña del jugador del Sporting, y Minsu Kim de la Andorra, y arriba pues una delantera que si la ves perfectamente te cuadra en la primera división, como son Latase y Villalibre. Hemos elegido como entrenador a Beñat San José, el del Eibar, como revelación al protagonista del programa de hoy, a Maguna Celaya, que estaremos luego con él, y como sub-23 a Rafa, golazo con el Málaga de chilena, espectacular para darle la victoria. Os pregunto, ¿con quién os quedáis y por qué os quedáis con la persona? Empiezo por ti, Mario. Bueno, yo me he quedado con Pablo Vázquez, que no lo habéis incluido en el 11, lo cual me parece absolutamente, bueno, Está hecho adrede, preocupante, no, pero está hecho adrede. Insultante, Así comentamos insultante. todos los nombres. insultante. La verdad es que Pablo Vázquez para mí hizo un partido espectacular. Junto a Yáñez fueron los que sostuvieron al Sporting en ese tramo final donde sufrió una barbaridad. Igual que seguramente fue Peguín el que sostuvo al Sporting en el primer partido contra el Córdoba en área propia, porque son dos centrales con bastantes similitudes en ese sentido. Pues fue Pablo Vázquez, el central ex del Depor, para aguantar esa victoria en Ceuta que le da los 6 puntos, 6 de 6 el pleno al Sporting, y que le coloca pues en una posición privilegiada en estos momentos. Vaya, Pues yo me voy a quedar con Asier Villalibre, el delantero del Racing de Santander, que a pesar de ser suplente en la visita del conjunto cántabro al Carlos Belmonte, pues salió desde el banquillo y fue absolutamente diferencial con esos dos goles que daban la remontada, ¿no?, al Racing. Además, goles, como yo le suelo decir, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Porque son de delantero total. El tercer gol es pelearme con el central y con el lateral para ganar el salto y meterla dentro de la portería. Villalibre es un jugador que a mí siempre me ha gustado mucho, que es cierto que al Athletic de Bilbao le quedaba un pelín grande, pero que para este tipo de equipos, incluso en primera, creo que es un delantero que te da muchísimo, no solo por los goles, sino por todo lo que ofrece, ¿no? Y lo que decía antes, ha encajado perfectamente con esas piezas ofensivas del Racing, con los Íñigo Vicente, con los André Martín, con los Sangali, con los Pello Canales, etcétera, etcétera, y creo que va a ser un delantero que va a hacer una gran temporada en el Sardinero. Así que me quedo con Villalibre, que sí está en el 11, Mario, así que hazlo has mirar. elegido mejor, ¿no? Si está presente. No, yo además, esto que siempre se lo he leído alguna vez a Mario, que es defensor de Villalibre. ¿Yo qué queréis que os diga? ¿Sabéis? No sé, me sigue pareciendo un delantero que... es verdad que el otro día es llegar y marcarla. Y además me chapó la boca porque justo estaba hablándolo con gente y les decía, es que yo creo que en cuanto vuelva Arana es imposible que... Pero es que cada vez me lo pone más complicado, no sé yo. Pero ¿sabes lo, A sabes ver, lo que pasa, Alex? No, y brevemente, Mario, yo lo comparo, por ejemplo, con otro jugador que está en el 11, ¿no? Que es Batistao.
jugador que a mí me encanta, que quizás no te da ningún sobresaliente en nada, pero siempre te da ese 6-7 y es un jugador súper necesario en el Sí. equipo, que ataca, que no te pone problemas por defender. Y Villalibre creo que es un poco en esa línea está el delantero, pero estamos hablando de un delantero que está teniendo suerte de cara a portería ahora en estas jornadas y que por lo tanto creo que su papel o que su lugar en el 11 y en mi MVP en este caso, en mi caso es indiscutible, ¿no? A ver, es que al final es un delantero que, bueno, cuando llegó al Deportivo Alavés en segunda, tuvo un arranque bastante similar, con 3, 4, 5 goles en los primeros partidos. Luego acabó con 6, acabando con ese ascenso a primera en el campo del Levante. Pero que es que al final, para mí es un delantero que obviamente no va a mantener este ritmo goleador porque ha empezado increíble. Pero es que teniendo la figura de Arana, que es para mí uno de los mejores delanteros de la categoría, creo que es un movimiento muy interesante del Racing porque creo que te da otras variantes, es otro tipo de delantero, otro perfil, que además también como revulsivo ha tenido grandes momentos. En el Alavés, por ejemplo, creo que así, de esa manera, entrando en las segundas partes, cambiaba muchos partidos y daba muchos puntos a su equipo. Y luego aparte, pues es lo que decía Vallejo, es un delantero bastante completo, que se mueve muy bien y que creo que suma esa cuota de gol que es verdad que si tú miras las estadísticas, nunca ha hecho una temporada genial, nunca ha hecho una temporada de 10, 15, 20 goles, pero es que prácticamente nunca ha sido titular indiscutible en su equipo. Entonces, yo creo que en el Racing, de momento ahora aprovechando los meses en los que no está Arana, puede sumar mucho, ya lo está haciendo, y creo que en el área es un jugador que te va a sumar otros registros, por tanto, creo que es un movimiento muy acertado y creo que a mí me parece que es un delantero que está infravalorado porque, excepto en esa época en el Alavés, nunca se le ha acabado los últimos años sobre todo, La nunca yo árbola, creo que ¿no? se le ha acabado de, Ujú. de, de tratar como es, para mí es un delantero en la categoría que creo que es de mucho nivel. Es verdad que, como decía Vallejo, seguramente no será del nivel del Athletic Club porque eso es otro nivel y es un equipo que juega Europa todos los años, sobre todo los recientes, pero que en otro nivel, en un escalón un poco más bajo, creo que puede ser muy importante. Por cerrar y por tocar un poquito de lo que nos vendrá la jornada número 3, os la voy a cantar rápido, pero para mí hay dos partidos que, sobre todo por los equipos que acumulan 2 derrotas consecutivas, porque si te vas a las 3 derrotas consecutivas, no te voy a Ojo, decir ¿no? que, claro, o sea, no te voy a decir que saltan las alarmas por completo y ni que hay que explotarlo todo por los aires, pero ojito, que eso en el Castellón-Zaragoza lo tenemos para el sábado a las 9:30 y el otro partido es el Granada-Mirandés, 9:30 del domingo. 2 partidos, no sé si me dejo alguno, pero creo que son los 2 partidos, Vallejo Mario, que hay que tener un ojo puesto porque el que salga mal de ahí, a ver cómo afronta la semana siguiente. Y casi que si no gana ninguno y empatan, casi que Sí, sí. siguen los dos mal para la siguiente jornada, porque sería uno de 9 y ya sería un inicio, como decías, bastante preocupante. A ver, sí que es verdad que, como dices, es muy pronto, pero claro, si ya empiezas con 3 malos resultados, ya te hace dudar de absolutamente todo. Además, ya te quedará 1, 2, 3 días en el mejor de los casos, depende cuándo juegues, si juegues viernes, sábado, para acabar el mercado, pero es que Mm. prácticamente no tendrás tiempo y ya casi que te quedarás con eso. Así que, bueno, la verdad es que habrá que estar atentos desde luego porque si hay algún equipo que pierde el tercer partido va a ser un inicio ya bastante, bastante a tener en cuenta. Claro, es que ya si hablamos del tercer partido, hay equipos que comentáis, ¿no? Que van a tener 3 derrotas consecutivas, otros que van a tener 3 victorias consecutivas, y luego hay un limbo, ¿no? Que creo que va desde el cuarto hasta el número 13 o el duodécimo, no recuerdo bien, que tienen 4 puntos, que claro, si ganas ahora, confirmas las buenas sensaciones, si pierdes, pues te quedas un poquito ahí en el limbo de ver qué hace la siguiente jornada, ¿no? Es un poquito lo que es la segunda división, que cada jornada pues cambia toda la perspectiva. Viendo un poquito el calendario que hay para la próxima jornada, creo que hay 2 partidos para mí, que destacan por encima del resto. Por un lado, el Leganés Deportivo, que va a cerrar la jornada, que son dos equipos que para mí están llamados a estar arriba, y es una buena prueba para los dos para ver si realmente tienen el nivel de estar en esa zona alta. Y me quedo también con el Cádiz Albacete. Domingo a las 5, el Cádiz, que es de esos equipos que tiene 4 puntos y que si gana, pues ya se instalaría un poquito más en la zona alta. Y el Albacete, que aún no ha ganado, que tiene un punto, pero que para mí tiene una plantilla bastante completa y que es otro de los equipos que, en mi opinión, también tienen capacidad de estar arriba. Se nos viene una semana movidita en este segundo programa de Camino al Cielo, como siempre. Agradecer a Pablo Vallejo y a Mario Jiménez que hayan estado hoy aquí con nosotros en este programa número 2. Nada, chavales, ya sabéis, invitadísimos siempre que queráis, porque da gusto hablar con vosotros de la Hypermotion, así que ya sabéis, las puertas de Camino al Cielo siempre abiertas para los dos. Un placer.
Pues muchas gracias, Alex. Un abrazo. Abrazo, chicos, hasta luego. Abrazo. Nosotros nos vamos directamente porque es el momento de la entrevista. Busco 2 suelas nuevas para mis viejos zapatos y un loco corazón para aliviar este mal rato. Harto de estar tan solo, rodeado de mucha gente. Te espero derrotado en el bar de siempre. Momento ya de arrancar esta tertulia en Camino al Cielo, hoy con protagonista también de lujo, con uno de los jugadores que, pues sinceramente, se marcó un partidazo el fin de semana. Es verdad que tuvo fin de semana largo porque jugaron el viernes. Y ya estamos por aquí en Camino al Cielo con Jon Maguna Celaya, jugador del Eibar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas Alex. Muy bien, muy bien. Aquí, encantado de estar aquí. Se te nota, nada más se te ve, que la sonrisita esa de que ha sido un fin de semana feliz. Sí, feliz y tranquilito, la verdad. Al jugar viernes, pues puede ser bueno o malo, ¿no? Que la semana se te puede hacer larga o corta, pero bueno, la verdad es que muy contentos y eso, ya empezando la semana. Ha arrancado esto, yo creo que siempre es positivo arrancar positivo en casa, o sea, sumando 3. En vuestro caso lo habéis hecho y contra un rival, Jon, que era complicado, o sea, al menos al principio de temporada todo el mundo a Granada le ponía arriba en las quinielas. No sé cómo planteasteis el partido, pero da la sensación de que el plano salió muy bien. Sí, la verdad es que planteamos muy bien el partido, ¿no? Teníamos también dudas de un poco por la situación de Granada, por tema de inscripciones y así, pues al final no sabíamos muy bien quiénes iban a estar disponibles, quiénes no. Pero bueno, al final el estilo de juego de Pacheta, bueno, del Granada, era un poco lo que esperábamos y yo creo que el planteamiento fue muy bueno y así lo demostramos desde el principio. Es verdad que en tu caso, por hablar un poquito más de ti, llevas muchos años fuera de casa, es la realidad, pero tenías ganas de volver, ¿no? a tu hogar. Sí, la verdad es que sí. Bueno, al final he tenido la suerte también de estar cerca de casa, ¿no? Porque en la Real, sobre todo, pues al final está a media hora de aquí y bueno, siempre me escapaba y he podido seguir viniendo, por ejemplo, a Ipurúa. Pero bueno, la verdad es que es muy diferente, ¿no? El estar aquí ya desde dentro, de vivirlo en primera persona y la verdad es que lo necesitaba. Cuando uno sale tan joven, Jon, ¿cómo lo gestiona eso? Porque yo siempre es una cosa que me pregunto de cuando un jugador sale canterano, que además está, pues es muy normal, muy típico salir tan joven a otro lado, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo has crecido? ¿Cómo te ha ayudado a ti a crecer como futbolista eso? Bueno, se gestiona un poco con normalidad, ¿no? Yo creo que también es importante tu alrededor, que bueno, al final darle normalidad a todo. Y bueno, he seguido un proceso yo creo que normal, poco a poco, ir viéndolas venir un poco, trabajando día a día y bueno, yo creo que la gestión también tienes altibajos, ¿no? Pero forma parte un poco del proceso y la verdad es que lo he llevado todo muy bien y no sé, normalidad, ¿no? Sí, se te nota, Jon, como un tío como supernatural, como muy consciente, ¿no? De las decisiones que ha ido tomando durante tu trayectoria, ¿no? Eso es que me impresiona, vamos. Bueno, sí, he tenido suerte también, ¿eh? He tenido suerte de siempre, yo creo que las decisiones que he tomado puedo decir que no me arrepiento de nada de lo que he hecho, he acertado en todas, digamos, he aprendido de cada decisión que he tomado y pues eso, sí, tranquilo. En esta temporada, Jon, que bueno, te han firmado para las 3 próximas campañas, yo creo que también como jugador eso demuestra confianza, ¿no? Da confianza al jugador, que confíen en ti, sobre todo en un proyecto pues, un poquito más a largo plazo. Sí, eso es. Yo creo que a la hora de fichar, pues el Eibar sobre todo demostró mucha, bueno, me dieron importancia a la hora del tema del contrato, pero bueno, yo no le doy mucha importancia a eso, ¿no? Porque al final hay que ir año a año, ver cómo trabajamos y al final hay que dar el callo y si no vales, pues viene el siguiente, ¿no? Entonces, más que la duración, yo veo la importancia que he visto en ellos en firmarme para esta temporada y bueno, luego hay que demostrar su confianza. El viernes es que te vimos muy cómodo en el campo, es la verdad. Creo que te sentiste como súper a gusto y se te notaba. Eso se nota cuando un jugador está pues, en su posición y moviéndose entre líneas y en tu caso creo que pasó eso. ¿Qué crees que ha cambiado respecto a la temporada pasada en el Córdoba? Que sí que quizás te vimos pues eso, con un rol un poquito más secundario. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Qué te pide Beñat que no te pedía Ania y viceversa? Bueno, yo creo que los estilos de juego también son un poco diferentes.
Pero bueno, yo creo que son momentos, ¿no? En el Córdoba también llegué pues de una temporada un poco mala o bueno, de estar en la Real sin haber jugado mucho. Entonces también yo creo que fue un año pues eso, de al final uno no tiene por qué jugar para aprender. Entonces yo en el Córdoba lo veo como una etapa diferente, pero que aprendí un montón. Y el hecho de sentirme ahora a gusto, por ejemplo, ha tenido mucho que ver de salir a Córdoba, de vivir esa experiencia. Y la verdad es que eso, me vino perfecto lo de Córdoba para poder estar ahora a gusto. Pero bueno, lo que te digo, al final, estilos diferentes, pero el hecho de tener un rol secundario allí también, pues igual tuvo que ver por mi rendimiento, ¿no? Que no fue del todo bueno, digamos. Así que bueno, al final cada uno pone en su sitio a todo. Sí, 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 es verdad, pero es como muy, o sea, muy doloroso, ¿no? No es la palabra, pero sí que es verdad que como aceptar que muchas veces tienes que pasar como por años de transición, ¿no? Por años de aprendizaje simplemente, siendo futbolista. Hay muchos futbolistas, que yo los conozco y tú también seguro, que esos años los llevan mucho peor y que luego volver a reengancharse y pillar confianza cuesta. Sí, sí, pero eso, lo que te he dicho antes, yo creo que lo veo positivo, ¿no? Al Ya. final de Córdoba, sobre todo, me llevo la experiencia increíble, todo. O sea, Córdoba ha sido espectacular en todos los sentidos, los compañeros que he tenido, el staff, eh, todo, la ciudad, el himno, que me lo sé de memoria ya de todo eso. Y nada, eso, la Real, eso, la primera parte de la temporada sí que sufrí un poco más, pero bueno, al final esos son procesos que hay que llevar y digamos que estoy muy estable, ¿no? Es que mal tampoco se vive en Córdoba, no vamos a mentir, John. O sea, No, 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 y se come muy bien, el tiempo también increíble, sí, así sí. que no, no se puede quejar. No, no, la verdad que no. Oye, a ti, John, exactamente qué te pide Beñat San José como, pues eso, en tu posición, en tu demarcación? Bueno, según lo que pida el partido, ¿no? Pero me pide pues que sea muy agresivo para adelante, bueno, en tema de presiones también que lo de todo, entender el juego y bueno, un poco pues genérico, ¿no? Pero, o sea, cosas específicas que me ayudan mucho, ¿no? En el partido y luego en el día a día también es muy exigente, así que eso al final te hace ser mejor. Eso, es que había un tema ahí, sobre todo con el Eibar, con esta pequeña transición que han tenido, ¿no? Durante estos últimos años de que entrara Beñat, de que la gente pues tampoco le tenía muy ubicado en el radar español. No sé, preséntanos un poco qué tipo de entrenadores, porque hay mucha gente que aún tampoco sabrá, pues eso, cómo le gusta trabajar, en qué se basa, no sé. Espera, ¿eh? Tranqui, tranqui. Ah, bueno, nada, nada, que había. No, pues es un entrenador muy exigente, ¿no? En el día a día yo veo que pide mucho a los jugadores y luego, pues aquí hay un caleo montado. No te preocupes, no te preocupes. Si no, vuelve a Sí, empezar que vale. luego le metemos un corte aquí y ya está. Que como no Ah, se vale, me explique, no, escuchas no te bien, pero preocupes. no, os Sí, sí, escucha te la escucho sirena. perfecto. Sí, te escucho bien, te escucho. Vale, vale. Vale, pregúntame si quieres. Nada, eso. Vale, me he ido yo también. Beñat San José, que bueno, que viene siendo un entrenador que quizás para el público español pues puede tener un poco más fuera del radar. ¿Cómo le gusta trabajar? ¿Qué es lo que hace en su día a día? Pues en el día a día es muy exigente. Yo creo que eso es lo que hace un poco que estemos todos tan enchufados. Al final, cada entrenamiento, lo que hacemos desde que empieza el día hasta que acaba, nos centra mucho en la concentración, temas de, pues eso, pequeñas cosas que yo creo que te hace estar más atento, más enfocado en lo que hay que hacer en el día a día y luego, pues eso, es una persona yo creo que le encanta el fútbol. Por ejemplo, los equipos que hemos jugado, Málaga y Granada, trabaja mucho tema táctico, estudia mucho a los rivales y eso al final al jugador le ayuda mucho a la hora pues luego a la hora de jugar, pues saber qué tiene que hacer, qué no. Y bueno, yo creo que con eso te lo Sí, simplificaría sí. un poco. Sí, sí. Lo hemos dicho, ya lo hemos comentado aquí durante el programa, pero es verdad que el rival que teníais era un rival, pues eso, de bastante envergadura. Y justamente en la posición en la que tú juegas, eh, la realidad, John, es que te pegaron bastantes palos durante el partido. O sea, fue un partido de mucho contacto. No sé, ¿qué valoración haces? ¿Cómo se gestiona también eso, de que sea un partido también tan físico? Bueno, es que al final yo creo que saltaba el central, como tú has dicho, querían un poco hacer la presión a pares, entonces
claro, el central tenía a veces mucha distancia hasta donde mí, entonces, bueno, yo era el hombre libre muchas veces, entonces, pues al llegar un poco tarde, pues o me hacían falta o al final era un poco el desajuste que hacían ellos, ¿no? Y bueno, me vino bien a mí justo en esa posición que estuviesen ahí un poco a dudas y, y bueno, vale, las faltas al final es parte del juego y Sí, sí, nada. sí. Sí, la verdad es que ahí yo creo que lo prioritario, lo que mejor te salió a John fue pues, sobre todo pues, los primeros controles, el pensar rápido porque enseguida tenías al central pegado. Yo creo que en eso fue un gran partido y fue una versión que vamos, moló mucho, ¿no? Sí, sí, me sentía a gusto, me sentía a gusto. Tenía todo el rato de reojo mirando a Loic, al central, que estaba saltándome todo el rato. Y al Y final se la bueno, acabaste liando sí, para sí, al acabar final expulsando. acabó expulsado y estaba un poco asqueado de mí, yo creo. Ya. Pero ¿Hablaste me con él pareció luego? un buen... ¿Hablaste con él o No, algo? no, No. no, pero me pareció un buen central porque a veces le presionaba y saltaba. O sea, hacía cosas muy, muy inteligentes y me gustó mucho, me gustó mucho. Ya, ya. 83% de eficacia en los pases. No sé si te habían dado el dato, pero ¿No? para un partido, pues eso, prácticamente entero, 83% de eficacia en los pases, ojo, eh. Buah, pues no sabía, no sabía, pero bah, justo esas cosas no las suelo ver porque, o sea, si he fallado mucho, sí soy consciente de que el ¿Solo lo porcentaje negativo? Joder, no, John. el porcentaje no habrá sido muy alto, pero bueno, sí, está bien, está bien. Ya, ya, sí, buen dato. Oye, lo de Arbillas para hacérselo mirar también, ¿eh? 38 años, no sé, yo lo estábamos hablando ahora. Es que parece que eso, que pasen los años y que tenga una mejor versión. Es espectacular. Sí, yo no lo conocía personalmente, o sea, al final de verlo mucho jugar, al final lleva muchos años jugando y sí lo conocía de esa parte, pero al final se le ve, ¿no? Que tiene ganas, aquí en el día a día también exige mucho a los demás y bueno, el otro día metió gol y allí está celebrando y tal, pero sí, sí, un buen tío y al final futbolísticamente todos sabemos lo que es, pero personalmente muy buen tío. Es el jefe, bueno, el jefe, no sé si el jefe, pero es una de las referencias del vestuario. Sí, 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 ¿no? es el jefe mayor, lo que él diga hay que tirar para adelante, hay que tirar para Ya, ya. adelante. Pues bueno, John, no sé, para cerrar, te quería preguntar, sobre todo este año bueno, ha vuelto a aterrizar en casa, que qué te quedas, ¿no? De todo lo que ha significado, pues, volver a casa, volver a conocer nuevos jugadores, no sé, ¿qué te quedas de todo eso, de todo este proceso? Bueno, me quedo un poco con mi alrededor, ¿no? Que les veo contentos, al final vuelvo a casa, en el pueblo también veo, porque al final es inevitable salir a la calle y que te digan algo y tal, ¿Qué y pueblo es, veo John? que la Eibar, Eibar. Ah, claro, coño. Ah, sí, sí, el Claro, claro. mismo pueblo. Y eso, en la calle también percibo que la gente está contenta. Al final tampoco ha sido, bueno, ha sido un poco raro, ¿no? Porque desde John Errasti hace ya 10 años o no había ningún eibarés y yo creo que para la gente también pues le gusta eso, que haya algún eibarés en el equipo y eso, me quedaría con mi alrededor, ¿no? Con la familia y amigos que están muy contentos y bueno, a seguir siendo así. Para cerrar, John, este año estamos preguntando a los jugadores de segunda aquí en Camino al Cielo que vayan pasando en Radio Marca, que nos dejen una canción con la que habremos iniciado esta entrevista, que luego pondremos, que habrá sonado ya de inicio, quiero decir, pero que nos la dejes aquí como última pregunta y como, pues eso, como cierre. Sí, pues justo te diría el grupo Rulo y la contrabanda. Sí, Creo que son cántabros, no sí, estoy sí. seguro, pero y te diría Mi Cenicienta, la canción. He de decirte que me la he puesto, me la puse el otro día y es bastante tranquilota, ¿eh? Pensaba que sería un poquito más Sí, de. no, me gusta ese estilo. Bueno, luego tiene alguna canción un poco más movidita, pero sí, ese estilo de grupos me gusta mucho y este sobre todo me gusta bastante, la verdad. ¿Es lo que escuchas en las previas de partido? ¿Esto? Sí, bueno, luego también le meto Esto no algunas. motiva, John. Esto no sé yo si motiva Bueno, mucho bueno, esto, ¿eh? pero luego, va, al final también me gusta estar tranquilo antes de empezar el partido y luego también meto alguna canción en euskera y así, pero ya si te las No, pongo no, ya. pero que sí, sí, que escúchame, que tengo, yo aquí en el pueblo tengo bastantes amigos que son de Euskadi, dímela. Sí, pues a ver, te puedo decir, A ver si la tengo, igual bueno, la me tengo esta gusta, en la playlist. te Dime, voy a dime. decir igual una que es ya más esto, Sembrando Caos, me gusta A ver. bastante. Luego Bulego y también, bueno, pero te diría Sembrando Caos, Es que que estas no, canciones.
Sí, sí, estas canciones las he escuchado, o sea, las he escuchado en el Sí. pueblo. Hay mucha gente que, sí, sí, que hay mucha gente que viene de, sí, de Donosti. Y alguna vez sí que he escuchado una de estas, pero claro, es verdad, me pillas, en verdad no las escucho en mi día a día, entonces, Sí, no, no creo que, o sea, no son un grupo muy conocido tampoco, ¿eh? El que te he ya, ya, dicho. ya, ya. Bueno, me la apunto, de todas formas, me la apunto Apúntatela, igual. apúntatela. Sí, sí. Bueno, John, que nada, que ha sido un placer aquí tenerte en Camino al Cielo. He de decirte que segundo entrevistado aquí durante la temporada y hemos estado, la verdad, súper a gusto. Espero que tú también hayas estado y nada, que siempre que quieras tener un huequito, un espacio aquí en Radio Marca, lo podrás tener. John, un placer estar contigo. Nada, Alex, de verdad. Yo también muy contento, muy tranquilo, la verdad. Eh, y nada, que espero que os vaya muy bien y sigáis trayendo muchos más. A ver si traéis alguno más de Leibar o algo. Si nos dejan, sí, ya lo sabes. Estuve diciéndolo por el Bueno, vestuario. ya diré algo, que está bien esto. Un abrazo, John. Un abrazo, un abrazo. I get to know your name. Well, to trace your private number, baby. All I know is that's me. You look like Viajamos ya en este segundo programa de Camino al Cielo hasta Radio Sporting para hablar como cada semana con nuestro compañero de Radio Sporting, el propio Loren Castro. Loren, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas a todos. Encantado de estar una semana más aquí. Bueno, las jornaditas, es verdad que solo llevamos 2, pero bueno, poco a poco ya vamos pudiendo ver cómo se van posicionando sobre todo los nuevos, también los recién descendidos. Antes de todo, Loren, y que empecemos ya con la materia, ¿qué te está pareciendo este arranque? Que se lo estamos preguntando a todos los tertulianos habituales que están pasando por aquí. Bueno, yo creo que es una arranque habitual, ¿no? En el que hay, pues, por un lado algunas euforias y por otro lado algunas decepciones, ¿no? Yo creo que es todavía muy pronto para sacar una conclusión generalizada, ¿no? Es cierto que bueno, que hay equipos que han sorprendido para bien, otros todo lo contrario, y ahora en la sección lo irás viendo, pero bueno, es un inicio, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que hay que ensamblar, hay que terminar el mercado, ver esa foto final de todos los equipos, de todas las plantillas, y que pasen, pues yo creo que entre 8 y 10 jornadas para empezar, solo a empezar a sacar conclusiones, porque esto sabemos que es muy pero que muy largo. Bueno, pues vamos al lío ya, que ahora arrancamos ya la sección. Vamos con ese primer café de la jornada, Loren. Bueno, pues el café para esta jornada número 2 lo vamos a repartir, es una mesa de 3 y en ella están los 3 equipos que han conseguido 2 victorias consecutivas. Parece poco, pero es importante haber arrancado con 3 victorias. Estamos hablando de una liga de 22 equipos y solamente el Real Valladolid, el Real Racing y el Real Sporting han conseguido 2 victorias consecutivas con partidos en su casa y fuera de la misma. Así que bien, creo que merece el café en esa mesa de 3. Bueno, bien repartidos, la verdad que coincido yo también ahí, con lo complicado además que está sumar las primeras 2 victorias, sobre todo porque hay equipos que juegas 2 fuera, uno en casa, uno fuera y tal, complicado ir sumando. ¿Para quién va la copa esta jornada? Bueno, la semana pasada todavía no habíamos individualizado un poquito los premios, pero esta yo creo que ya toca destacar. Y vamos a empezar con un jugador al cual yo felicito que vuelva me felicito como aficionado de la Liga Hypermotion de que esté en nuestra competición. Es Asier Villalibre. No arrancaba de titular, lo había hecho en la primera jornada con el Racing, estrenándose como goleador, y sin embargo en el Carlos Belmonte él solito le da la vuelta al partido. Así que la copa para ese doblete en la segunda jornada en el Carlos Belmonte para Asier Villalibre. Todo un lujo en la Liga Hypermotion, Alex. Ha sido uno de los temas, Loren, he de adelantarte en la tertulia, porque hemos hablado de Asier Villalibre, hemos hablado de ese nombre propio, porque hay mucha gente que lo tiene como un jugador muy bueno, otros como lo contrario. No sé, hay mucho reparto de opiniones con Villalibre. Lo que está claro es que el otro día pisa el campo, 2 golitos y 3 puntos para el Racing, así que poco más que añadir. Aquí le damos el chupito, Loren.
Bueno, pues el chupito me quedó con el golazo de Rafa Rodríguez, ¿no? Yo creo que Sí, esa claro. chilena es espectacular, ¿no? Y estas cosas siempre me gustan destacarlas, ¿no? Goles de esa factura y además significando lo que significó para el Málaga ese gol, ¿no? Porque es el único del encuentro frente a la Real Sociedad B, si no me equivoco, y es el gol de la victoria. Así que certificarlo de chilenas bien merece un chupito esta semana. Loren, queda mucha temporada, es verdad, pero no creo que estemos ante el mejor gol de la temporada, ¿no? Porque van a haber muchos goles. Va a estar un ratito ahí, Alex. Va a estar Eh, un ratito ahí. sí, 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 sí. Como de los mejores va a estar un ratito arriba, eso es cierto. Sí, 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 sí. Van a luchar unos cuantos, seguro que en semanas posteriores sacaremos más goles, ¿no? Pero ese va a estar un ratito ahí en el top 3, ¿eh? Sí, sí, seguro. Varias jornadas le espera estar arriba, sí. Vamos con el puro, Loren. Bueno, la zona de descenso, si antes destacábamos con el café a los tres de arriba, me quiero hacer lo que las últimas temporadas en Camino al Cielo y en esta sección Café con Loren estamos destacando, ¿no? Que es el puro preventivo. Yo sé que está el Ceuta y que está la Cultu, pero os voy a dar un margen, ¿no? Son equipos recién ascendidos. Pero, ojito, Zaragoza y Granada. Sobre todo por las sensaciones que han dejado, más allá de los resultados, porque perder 2 partidos, si esto fuera la jornada 27 y la 28, pues bueno, no nos extrañaría, aunque nos podría llamar la atención. Pero el arranque de ambos conjuntos, y si hubiera que focalizar más, lo haría sobre el conjunto Maño, viendo que muchos de sus jugadores que se han ido de la plantilla del Real Zaragoza están haciéndolo bien en sus equipos, pues todavía con más motivo. Todavía les queda camino que recorrer al equipo de Pacheta y al Real Zaragoza, así que purito preventivo para los dos. La verdad que otro de los dos temas han sido de la tertulia, han sido esos, la situación del Granada y del Real Zaragoza. Sobre todo, además, también, Loren, porque hablando un poco de la siguiente jornada, y con esto cerramos esta sección, hay un Castellón-Zaragoza, 2 equipos con 2 derrotas, y hay un Granada-Mirandés, 2 equipos con 2 derrotas. Por tanto, hay alguno que se puede plantar o bien con 3 derrotas consecutivas o bien con 2 derrotas y un empate, que son un punto de 9, serían en el mejor de los casos, si no ganas, quiero decir. Ojito, Ya, ojito, ¿eh? ya está el guionista preparándonos de estas, ¿sabes? Que es lo que suele pasar. Esto es lo que tiene esta liga y esto es lo que tiene esta edición también con Loren Castro desde aquí, desde Camino al Cielo, que le agradecemos una vez más que esté con nosotros. La semana que viene, mucho más, Loren, gracias. Gracias, un saludo, chao, chao. 20 seconds to count. T-minus 15 seconds. Guidance is reached. Y nosotros que llegamos hasta aquí en este segundo programa de Camino al Cielo, la jornada en la que hemos analizado todo lo ocurrido en la Liga Hypermotion, creo que se nos ha quedado un programa bastante completo, partiendo de esa tertulia con Vallejo y con Mario, que hemos podido analizar todo lo que nos ha dejado la jornada número 2. Y obviamente, como no, dando las gracias al club que nos ha proporcionado la entrevista de hoy, que ha sido el Eibar. Nos ha puesto todas las facilidades para que Jon Maguna Zelaya estuviera con nosotros durante este pequeño ratito ya el que habéis podido escuchar. Jugadores así, ya sabéis, nos encanta tenerlos por Camino al Cielo, y Radio Marca siempre estará agradecido a los clubes que nos permitan hablar con ellos. Antes y para cerrar, lo que nos esperará en la jornada número 3. Abrirá la jornada 3 el viernes, el 29 de agosto, con el Real Sociedad B Almería a las 7:30, y la jornada de viernes se cerrará a las 9:30 con el Sporting Cultural Leonesa. Hay 3 partidos programados para el sábado. A las 5 el Racing Ceuta, a las 7 el Real Valladolid Córdoba, y a las 9:30 uno de los platos fuertes, porque son 2 de los equipos que llegan con 2 derrotas a esta jornada número 3. A las 9:30 será ese Castellón Real Zaragoza. Y partidos del domingo son otros 3. El Andorra Burgos a las 5, el Cádiz Albacete en el mismo horario también a las 5, y el Unión Deportiva Las Palmas Málaga a las 7:30. Habrá otro partido también el sábado a las 9:30 entre Granada y Mirandés, otro partido que también está marcado en esta jornada número 3, porque son 2 de los equipos que llevan 2 derrotas consecutivas, así que pueden saltar las alarmas para cualquiera de los 4 equipos, ya digo, que se enfrentan entre ellos y que tienen 2 derrotas seguidas.
Cerrará la jornada número 3 el lunes con 2 partidos el 1 de septiembre que serán a las 7:30 el Huesca Eibar y a las 9:30 otro partido que está marcado en el calendario es el Leganés Depor, porque son 2 equipos que aspiran a estar arriba y porque son 2 equipos que en teoría, por lo que han demostrado, por plantilla, por juego, van a dar un buen espectáculo. Así que eso es el menú de esta jornada número 3. También con el mercado de la Liga Hypermotion de fondo, porque esto aún no ha acabado. Muchos equipos están aún cerrando plantillas. Se especula y se habla de muchas salidas aún. Se especula y se habla también de muchas llegadas de algunos de los equipos de la Liga. Caso del Cádiz, caso del Córdoba. Hay muchos equipos que están ahí aún esperando movimientos. Y se pueden dar salidas y se pueden dar llegadas en lo que resta de mercado. Esperemos que no nos pase también como a la primera división, de que jugadores importantes o jugadores que nos apetece ver en esta segunda división acaben saliendo en los últimos días de mercado, como el caso que ha sido reciente de Alex Sala, que ha salido para el Lecce. Esto ha sido todo en este programa de Camino al Cielo, programa número 2. Nos vemos la semana que viene con mucho más.